vamos a desarrollar, amén. ¿Cómo así? Ese discernimiento espiritual viene del poder del Espíritu Santo, amén. Viene por el poder del Espíritu Santo. Cuando tú creces espiritualmente, se van a desarrollar esos sentidos espirituales. Cuando tú creces, amén. ¿Cuántos quieren crecer? ¿Para qué? Para poder estar sensibles a esa dirección divina, para poder ser sensibles a esa dirección espiritual y caminar por fe, no por vista. Los cristianos debemos caminar por fe, no por vista. Me decía mi esposo, como miopía espiritual, ¿no? Y yo, ándale, así como que ves y que no ves, ándale. Pero como cristianos debemos de tener una visión clara y debe de quitarse toda ceguera espiritual y poder crecer en el Espíritu del Señor y no según nuestra carne, amén. Aquí hay un texto que quiero que me apoyes para que puedas irlo buscando. Segunda de Reyes 6. Hablaba en días pasados en el instituto, me tocó estar dando clases. Es poderoso estar dando clase allá, mis hermanos. Según esa enseñanza parece que termina uno predicando. Hablábamos sobre cómo los profetas eran usados por Dios. Estábamos hablando con los alumnos y es padre también escuchar sus puntos de vista o lo que ellos comentan, pero nos llamaba mucho la atención la conexión tan especial que tenían los profetas con Dios para poder escuchar su voz, para poder ver con la visión de Dios y confiar en Él. Y en ese tiempo del Antiguo Testamento habían diferentes profetas que estaban destinados con una función, porque el pueblo no podía ver con esos ojos que ve el Señor, no podía escuchar la voz de Dios y por eso estaban los profetas. Y aquí hay un ejemplo impactante en Segunda de Reyes 6. Ahorita voy a empezar como a introducirte un poquito en la historia y ahorita leemos, amén. En esta parte del 6 estamos hablando del profeta Eliseo, amén. En medio del conflicto entre el rey de Siria y el rey de Israel, obviamente Eliseo estaba con el pueblo de Israel. El rey sirio planeaba una emboscada, mis hermanos, para atacar a Israel. Pero específicamente traía ya algo con Eliseo. ¿Por qué? Porque Eliseo estropeaba los planes de este rey sirio. Él escuchaba la voz de Dios y él le decía al pueblo de Israel qué tenía que hacer, porque Dios se lo decía. Entonces pensaba este rey que había ahí alguien que estaba dando información. Él decía, no, ¿quién está? O sea, hacemos algo y ahí va el pueblo, está preparado. Hacemos otra cosa, otra estrategia y el pueblo está preparado. Y se entera que era Eliseo el que le estaba diciendo al pueblo de Israel todos los planes de Siria para atacarlos. Entonces dijo el rey, ok, si yo me llevo a este informante, pues ya no van a saber. Entonces planeó una emboscada para ir por Eliseo, ¿ok? El rey de Siria se enfureció al pensar que uno de sus propios oficiales era el traidor, pero sus sirvientes le revelaron que esta información era obtenida por Eliseo. Declaraba al rey de Israel las palabras que Dios le indicaba. Vamos a leer aquí en este capítulo, mis hermanitos. Es Segunda de Reyes 6, vamos a leer del 14 al 17. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya lo tienen? Entonces, como te decía, el rey quería capturar a Eliseo. Y aquí en el 14 dice, entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros, un gran ejército, los cuales vinieron de noche, sitiaron la ciudad. 15, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, el siervo de Eliseo. Y he aquí el ejército que tenía citada la ciudad con gente de caballos y carros. Entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Imagínense que yo les dijera, acá afuera, ahorita que salgan, está todo el ejército mexicano situando la iglesia. Todo alrededor, porque viene a buscar a alguien aquí. ¿Qué sentirías? ¿Qué pensarías? Porque quiere buscar a alguien de aquí adentro y se lo quiere llevar. Y está todo situado aquí alrededor. Era algo así lo que estaba pasando. ¿Y qué le dijo Eliseo? No tengas miedo,
porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y el criado así de, no, pues a mí no me salen los números. O sea, yo veo más allá que acá. ¿Cómo? 17 dice, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que él vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que en el monte estaba lleno de gente a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Wow. Oró, Señor, que él vea con sus ojos espirituales, no con los carnales. Que vea lo que tú me estás mostrando y porque yo estoy tranquilo. Que vea quién es más grande. Y él sorprendido vio lo que Eliseo estaba viendo. Eran estos sentidos espirituales que te digo. No estaba viendo literal, o sea, Eliseo obviamente lo veía. No estoy diciendo que vivamos en una realidad alterna, mis hermanos. Claro que estamos conscientes de lo que pasa en el mundo físico. Ay, no, sí, déjenme la luz. Gracias, es que así los puedo ver y los hago participar si veo que alguien se duerme. Entonces, el criado pudo ver con esos ojos espirituales. Pudo traer discernimiento a sus ojos para poder estar confiado. Si tú quieres leer más adelante todo el capítulo, aquí te lo voy a resumir, pero si quieres puedes leerlo completo. Ceguera y victoria. Después de esta visión, Eliseo oró nuevamente pidiéndole a Dios que hiciera una ceguera en el ejército sirio. Y así lo hizo Dios. El profeta, como todos en ese momento dejaron de ver, perdieron la vista, Eliseo los guió a Samaria. Los dejó en Samaria. Samaria era territorio de los israelitas. Entonces empezaron a ver otra vez y vieron que ya no podían hacer ahí nada. Cuando recuperaron la vista, se dieron cuenta que estaban en el corazón del territorio enemigo, completamente a merced del rey de Israel. El rey israelita, viéndolo, le preguntó a Eliseo si debía matarlos. Eliseo le aconsejó que no lo hiciera. Les dijo que les diera de comer, que les diera de beber y que los enviara de vuelta a su señor. El rey de Israel obedeció y el ejército regresó a su casa. Y si nosotros vemos esta lectura, Siria ya no atacó. Ya no atacó. Entre el enojo, ¿ustedes qué hubieran hecho? No, mátenlos, ¿no? De una vez aquí, de una vez. Mis hermanos, si nuestra voluntad está sometida a nuestros deseos, nuestras decisiones van a ser equivocadas. Nuestras decisiones como hijos de Dios deben de estar sometidas al discernimiento y al Espíritu de Dios. Imagínense los enemigos ahí que iban a matar a Eliseo. Él les dijo, denles de comer y déjenlos que se vayan. ¿Por qué? Porque Dios le guiaba y Dios le dijo que así hiciera. Es diferente a una decisión que cualquiera hubiera tomado en un ataque de ira, ¿no? O de enojo o de venganza. Mi hermano, si sientes venganza, ira, enojo en tu corazón, eso no viene de Dios. Eso no viene de Dios. Si viene de Dios, el Espíritu te va a guiar en amor, en fe y hacer el bien. Y eso ahorita lo vamos a empezar a desarrollar. Amén. Es maravilloso cómo el Señor usó a los profetas en los días del Antiguo Testamento. Amén. Aquí quiero cerrar esta introducción. Pudimos notar esta historia poderosa que también se va a relacionar más adelante, pero al ver que los profetas eran usados, decimos, ahora vivimos en el tiempo de la gracia y ahora hay algo mejor para nosotros, porque sabíamos que los profetas no se guiaban solo por lo que ellos querían, ellos se guiaban por un sentir espiritual, sus sentidos espirituales, ese sentir de Dios. Percibían la presencia de Dios que edificaba su ser para ellos hacer conforme Dios les pidiera. Pero ahora, iglesia, en estos tiempos, busquen por favor 2 de Pedro 1:21. Estamos viviendo el tiempo de la gracia. Los profetas suplían una necesidad en el Antiguo Testamento. Ahora la necesidad del tiempo de la gracia es que tú y yo seamos llenos del Espíritu Santo
Porque al tener el Espíritu Santo no vas a necesitar un profeta que te dé santo y seña de lo que tienes que hacer. El Espíritu mismo es el que te va a guiar. ¿Cuántos lo creen? El Espíritu mismo es el que te va a guiar. Acompáñame a leer 2 de Pedro 1:21. Pedro dijo: porque la profecía no fue para los tiempos pasados, traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Actualmente tenemos la bendición de vivir bajo la cobertura del Espíritu Santo, quien desarrolla nuestro sentir espiritual o estos sentidos espirituales para poder experimentar todo esto. Tenemos, mis hermanos, el ejemplo de la iglesia primitiva. Eran apóstoles, ya no profetas, apóstoles. Y ellos habían sido llenos del Espíritu Santo. Y mis hermanos, ellos al ser llenos del Espíritu Santo se veían milagros. Se veía que el fuego descendía en la vida de cada persona. Habían sanidades, ayudaban. El Espíritu les llevaba y les movía hacer eso con la iglesia. Hechos 1 del 4 al 5. Mis hermanos, nosotros como iglesia cristiana tenemos raíces apostólicas. ¿Cómo así? Los apóstoles que fueron a llevar las buenas nuevas, así como lo mandó el Señor Jesús, fueron a llevar palabra, instituyeron una iglesia, ayudaban al necesitado, oraban por los enfermos, se congregaban para orar, para aprender de la palabra. Por eso tenemos esas raíces apostólicas. Hechos del 1, 4 al 5. Y estando reunidos con ellos, Jesús les mandó que no fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no dentro de muchos días. Esa era la indicación de Jesús, que nosotros como iglesia seamos llenos del Espíritu Santo para poder ser guiados en el sentir de Dios y tener discernimiento espiritual. Mi hermano, podremos ser gente sabia, prudente, inteligente, bondadosa, pero nada se compara con la dirección de Dios. Nada se compara con la guía del Espíritu Santo. Nada. Ni el hombre más bueno, ni más inteligente, porque la palabra es clara, no es por obras. Claro que el Espíritu de Dios te puede mover para que ayudes al necesitado. Claro que el Espíritu de Dios te puede dar palabras para que se las des al que las necesita. Pero es el Espíritu de Dios. Amén. Durante estos primeros 30 años, la iglesia primitiva comenzó a desarrollar ese sentir espiritual. Y si estudiamos el libro de Hechos, veremos que los apóstoles no consideraban valiosas sus vidas. Ni siquiera querían sobresalir en un ministerio. No. ¿Qué era lo más valioso? Dios. Y después de eso, que hubiera gente salva, que hubieran corazones restaurados. Eso era lo que seguía, no ellos. Amén. Así que ese es el reto, mis hermanos, tener ese discernimiento. Si es nuestra voluntad, si son nuestros deseos, si soy yo, o es el guiar del Espíritu de Dios. Hay que preguntarnos eso, porque si nosotros nos decimos ser hijos de Dios, debemos ser guiados por nuestro Padre. Amén. El que nos lleve, el que nos mueva, el que nos diga, el que nos confronte, el que nos llene. Amén. Vamos a desarrollar nuestros sentidos espirituales, mis hermanos. Y como te decía hace ratito, nosotros tenemos sentidos físicos que claro que tenemos que utilizar, obviamente, para movernos en nuestro entorno, comunicarnos. Pero el Espíritu Santo va a obrar en estos sentidos para desarrollar algo más allá y tener una obra perfecta en ti. Amén. Quiero que busques por favor 1 Corintios 2, 14 al 16. 1 Corintios 2, 14 al 16. Amén, ¿ya lo tienes?
Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Hay cosas que nuestros hermanos, vecinos, conocidos nos van a mirar con que está bien zafado, ¿no? A mí sí me han dicho que parece que vivo en una realidad alterna. Por eso ocupo mucho ese ejemplo. Pero es que si uno se moviera bajo lo que las noticias, lo que el temor de los demás, el enojo, la venganza, ¿qué diferencia tendríamos como cristianos y como hijos de Dios? Más bien nuestra diferencia es ver, aunque para los demás sea locura, ver con los ojos de Dios, porque ellos no van a entender lo que el Espíritu puede indicar. 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. Aquí, mis hermanos, si ustedes quieren leer más adelante el 16, empieza a hablar de cómo el Espíritu de Dios trae ese discernimiento a tu vida y abre tus ojos espirituales. Y ahorita quiero darte unos ejemplos de cómo esos sentidos pueden desarrollarse en tu vida. Pablo contrasta el hombre natural, el que solo se basa en la razón y los sentidos físicos, versus el hombre espiritual, que mantiene su mente en Cristo y es capaz de percibir las cosas divinas. ¿Sí te ha pasado poder percibir las cosas divinas? Y es que al percibir cosas divinas o cosas espirituales, a lo mejor otras personas no lo van a entender, pero el Señor lo confirma a su tiempo. Amén. El Señor lo confirma a su tiempo, el por qué y para qué. Es ese versus. Mis hermanos, claro que tenemos que utilizar la razón. Todavía estamos aquí en carne. Ya habrá un momento donde el Señor lleve nuestro espíritu, estemos con Él. Pero es esa parte donde tu espíritu debe de ser más que tu propia carne, que tu propio sentir, para que seas capaz de percibir estas verdades espirituales. Amén. El Espíritu mismo, quien está aquí para obrar en perfección a medida que te entregas a Él. Él puede usar tus ojos, Él puede usar tus oídos, puede usar tu voz, tus manos, tus pies para la obra del Señor. Amén. ¿Cuántos lo creen? Yo creo que el Señor puede usar mis ojos, usar mis oídos, usar mi voz, mis pies, el toque. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dale ese fuerte aplauso al Señor Jesús. Yo sí lo creo. Yo creo que el Señor puede hacer grandes obras hoy en día, que pueden existir sanidades. El pastor decía que el Señor ha puesto en su corazón hacer un servicio de testimonios. Y qué bendición, porque es la manera de testificar cómo el Señor ha hecho cosas sobrenaturales, cómo el Señor ha hecho cosas tan grandes en nuestra vida. Y yo creo que la lista debe estar bien larga, yo pienso. Porque, mis hermanos, es maravilloso hablar de sanidad, hablar de provisión, de restauración. El Señor puede hacer grandes cosas hoy en día, pero mis hermanos, basta que tú lo creas. Por eso te decía, esa ceguera espiritual debe de ser abierta por fe. Yo hablaba de esos sentidos, pero estos sentidos, para desarrollarlos, deben de ser movidos por fe. Por fe. Los sentidos espirituales te van a llevar más allá. El Señor te habla y si tienes oídos para oír, no dudarás lo que Él dice. Él usa labios de barro para hablar, pero debes saber que usa Dios esos labios y creer en lo que Él te dice. Amén. Bajo el control del Espíritu Santo, tu espíritu se vivifica. ¿Cuántos desanimados vinieron hoy? Ay. ¿Por qué hablo de esto? Porque esta enseñanza empecé los apuntes con el desánimo y terminé en no sé dónde. ¿Por qué empecé a hablar del desánimo? Estaba yo haciendo un bosquejo, porque no solo yo me he sentido así en este año, a momentos desanimada.
he escuchado cuando hermanos me dicen, ore por mí, oiga, me pasó esto, que hay desánimo. Y ¿saben? No es ni siquiera en personas nuevas, es en personas que están trabajando mucho para la obra. Y yo me ponía a estudiar, Señor, ¿qué pasa? Vivifica nuestro espíritu. Yo empezaba con eso y de ahí ya, porque sí, este año he sentido así. Pero ¿saben, hermanos, cómo el Señor es tan bueno? Si yo me aferrara a lo que yo quisiera hacer, no estaría aquí. No hablo del púlpito, sino de la misericordia del Señor y hasta de mi matrimonio. Pero yo me he aferrado a esa visión espiritual que el Señor ha puesto en mi corazón. O sea, me lo recordaba una y otra vez. O sea, hermanos, si yo te explicara lo que el Señor ha puesto en sueños, son cosas que me quedo impactada. Y digo, no, Señor, debo de renunciar a mi desánimo, a mi enojo, a mi frustración. Vivifícame, renuévame. Y es lo que nos pasa, mis hermanos, que nuestra carne, claro que se cansa, mis hermanos, y la carne, tus debilidades, es donde el diablo se mueve. Tú sabes, si permites que en esas debilidades y en ese desánimo el diablo se mueva, o vienes a los pies del Señor para que Él vivifique tu espíritu y te levante. Amén. ¿Cuántos van a venir a los pies del Señor a pedir que sea Él el que vivifique nuestro espíritu? Él, no nuestras fuerzas, Él. Amén. Como cristianos e hijos de Dios podemos desarrollar nuestros sentidos espirituales. El oído, escuchar de manera espiritual lo que no es común a los demás. Escuchar con el oído espiritual lo que no es común a los demás. Escuchar lo que el Espíritu Santo debería ser el deseo de todos los hijos de Dios. No lo que te dice la vecina en el chisme, el influencer y que la canción. No, lo que más deberíamos de anhelar escuchar es al Espíritu, es al Señor. Mis hermanos, es difícil a veces, y lo entiendo, yo también fui joven, hablar con los jóvenes acerca de la música que no agrada a Dios. Más allá, no creo yo como tal en el concepto de música mundana, más bien creo que hay música que está usada para destruirte. Y creo que hay música que está siendo usada para cambiar vidas, transformarte, alabar a Dios, tomar fuerzas en Él. ¿Qué escuchamos? Hermana, es que yo no le escucho. ¿Cómo poder escuchar la voz de Dios? Ok, ¿qué escucha 24/7? Los chismes, el programa, el podcast que ya te dijo y que se quejó y que no sé qué. Lo hago más fuerte. ¿Cómo poder desarrollar esos oídos si está todo ese disturbio? Como cuando se mete ruido, traemos luego aquí unos audífonos para estar escuchando las indicaciones del líder, pero a veces se mete ruido, interferencia que no te deja escuchar. Esa es la interferencia. ¿Qué escuchas? Queja, chisme, ocio, maldiciones, groserías, que a la mujer la denigren, deseos de la carne. Con toda esa interferencia, ¿cómo vamos a poder escuchar la voz de Dios? Amén. Amén. Busca Apocalipsis 2:29. Lo voy a leer aquí rápido. Apocalipsis 2:29. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nosotros también tenemos oídos espirituales. Otra cosa que a veces no quieras escuchar, ya es diferente. Pero claro que el Señor habla. Habla de muchas formas, mi hermano, de muchas formas. ¿Qué clase de oídos escuchan lo que el Espíritu dice? Oídos justos,
oídos limpios, oídos que busquen la palabra de Dios. Y ahí es cuando vas a poder escuchar la voz de Dios de una manera más clara, más directa. Amén. ¿Cuántos van a desarrollar sus oídos espirituales? Amén. Así que tienen tarea. ¿Qué escuchamos? Si ponemos disposición de nuestros oídos a Dios. Tacto, sentir la presencia de Dios, el toque. ¿Cuántos han sentido el abrazo de Dios? El toque de su presencia. El toque de Dios es para sanidad, para restauración, para liberación. Yo recuerdo ya era joven, haber estado en una cruzada de sanidad. Yo fui muy enfermiza de niña. Mis papás pensaban que eran como más alergias o que mis defensas eran muy bajas. Así me la viví. No me podía mojar, si comía cualquier cosa me hacía daño, siempre estaba con fiebre, siempre estaba enferma. Por eso estoy traumada con tapar a mis hijos y a mi esposo. Y que no se mojen, y que tápenlos, y que no sé qué. Pero porque crecí así. Recuerdo que cuando me hicieron un estudio habían visto mis plaquetas muy bajas. Y mandaron a mi mamá a hacerme más estudios al hospital infantil del que está en centro médico, pero de cancerología. Yo tenía moretones, sangrados, fiebres. Yo cuando más adelante escuchaba hablar de la leucemia, yo no sabía qué era, pero yo me impacté porque todo lo que pasaba ahí yo lo vivía. Y cuando canalizan a mi mamá, ¿es eso? Yo recuerdo haber sido una jovencita de unos 13 años más o menos, que había una cruzada de sanidad y estaban todos orando, toda esa cruzada específicamente para sanidad. Yo recuerdo haberme postrado y el Espíritu de Dios me llenó. Yo empecé a hablar en lenguas y en eso empezó a salir sangre de mi boca y de mi nariz. Toda me ensucié, sangre, no me paraba la sangre. ¿Casualidad? No lo creo. Yo seguía orando, habían hermanas como que me querían levantar, pero no, yo seguía aferrada a mi silla. Y yo decía, tú me estás sanando, tú estás purificando mi sangre, tú me estás limpiando. Tenía que estar ahí hasta ser completamente sana. Y así fue. Vengo historial de padre, madre, con historias de cáncer. Pero sé que el Señor estaba moviéndose a través de tocarme. Y a ti y a mí nos ha dado poder para tocar. Para venir con hermanos y tocar, ministrar, para que sean liberados, para que sean sanados. Fue el ejemplo de los apóstoles que ellos tocaban para que la presencia de Dios viniera. Y yo lo creo. Yo cuando toco a alguien así lo creo, que es el Espíritu de Dios moviéndose. Amén. ¿Cuántos lo creen así? Tú puedes ir y orar por el necesitado. Tú puedes orar para que alguien sea sanado. Tú lo puedes hacer. Marcos 6:56, no lo busques. Todos los que tocaron a Jesús quedaron sanos. ¿Existe ese toque físico? Claro, pero existe un toque espiritual. Dios te toca con ese toque espiritual y muchas veces para tener bendiciones físicas. Físicamente mi cuerpo fue restaurado. Yo sé que también ha sido el toque en mis finanzas, el toque de su protección a donde quiera que yo voy. Cuando oro por mis hijos, por mi esposo, por los hermanos, yo sé que es su toque, que es Él. Jesús dijo a sus discípulos en Marcos 16:18, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Yo creo que así es. Se nos ha dado el poder del Espíritu Santo para que cuando tú te llenes del Espíritu Santo, ese Espíritu se pueda derramar en la vida de tu familia, en la vida del que lo necesite. Amén.
Los creyentes podremos imponer manos e invocar el Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos van a invocar al Espíritu Santo? ¿Cuántos van a tocar creyendo que Dios puede hacer milagros? Amén. Yo lo creo. Yo lo creo. Mis hermanos, el gusto. ¿A quién no le gusta comer? A mí sí. Amén. Yo les decía a los hermanos del instituto, qué bueno que ya no estamos como antes, porque a mí me encantan las carnitas, eso de los animales impuros. Qué bueno ese gusto. Vamos a este otro sentido, pero ¿qué creen? No solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. ¿Podremos vivir sin carnitas? Ya eso es un gusto, claro. No solo de pan vivirá el hombre. Probar las cosas del reino y alimentarnos con la palabra de Dios para ser saciados por él. Amén. ¿Cuántos quieren ser saciados? Busca conmigo Hebreos 5:14. Este texto lo revisábamos en las clases. Hebreos, vamos a leerlo. Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que Él usó, tienen sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y mal. ¿Te das cuenta? Aquí hay palabras clave. Ese alimento sólido es para aquellos que han alcanzado esa madurez espiritual. Si vemos más atrás de estos textos, hablaba que hay personas que tienen que alimentarse con leche porque no están listas para alimento sólido, porque si no se ahogan. Yo sí me he ahogado cuando no he estado lista y he sido de tropiezo a mí misma. Cuando no estamos listos para ese alimento ya sólido. Aquí dice que ese alimento es para ejercitar esos sentidos y discernir entre el bien y el mal. Amén. Jesús en Lucas 4:4, que era lo que te decía, dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Mis hermanos, someter nuestra carne, que crezca nuestro espíritu. El pastor un miércoles daba la enseñanza de tengo hambre de ti. Sí, imagínate, yo sí me pongo de malas cuando tengo hambre. ¿Cuántos se ponen de malas? Es la verdad. O sea, esa desesperación tú por comer, yo así lo traslado, que fuera la misma necesidad de venir y abrir la palabra y comerla, espiritualmente hablando, degustarla, que fuera la misma necesidad. Y esa misma palabra que te va a alimentar, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Vas a poder ministrar, vas a poder dar palabra. Dios va a usar tu lengua, Dios va a usar tu voz, Dios va a usar tus palabras. Pero cuando tú te alimentas, amén. ¿Cuántos se van a alimentar de la palabra de Dios? Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Vamos a alimentarnos de la palabra del Señor. La vista, mis hermanos. Hablábamos de la ceguera espiritual. Ver con los ojos de Dios. Veíamos en la introducción, mis hermanos, y ya voy a los últimos puntos. Veíamos en la introducción el poder ver con los ojos espirituales en un mundo material. Mis hermanos, ¿qué vemos cuando vemos las noticias? Maldad por todas partes, ¿no? En su pleno esplendor. Y si nosotros nos quedamos con esa vista y con esa mirada, vamos a caer, nos vamos a desanimar, nos vamos a desorientar, vamos a estar en otro lado menos en donde Dios nos dispone a estar. Por eso debemos de pedir ver con sus ojos. Así como ese criado que tuvo miedo, así de que no ve todo lo que aquí viene el ejército, y Eliseo ve lo que yo veo. Es lo que tenemos que ver, mis hermanos, ver con fe. Ver con los ojos de Dios. Segunda de Corintios 4:18 dice:
No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Si tú y yo somos guiados por lo que vemos, nos vamos a equivocar. Si tú te dejas guiar por no sé, un físico, a aquellos jóvenes que solo busquen el físico, eso se acaba, aunque las enchulen, eso se acaba, eso es falso. Si tú te dejas guiar por el carro más padre, la casa más padre, la moda más padre, qué sé yo. Es lo que también he hablado con las chicas. Nosotras como mujeres estamos presionadas constantemente por las modas, por cómo nos vemos, por cómo nos deben de ver los demás para que seamos atractivas. Una hija de Dios no se enfoca en eso. Y no con eso vengo a decir que no seamos limpias, que no nos arreglemos, pero ¿a qué voy? Los ojos espirituales no están limitados a las modas, a las influencias, a la maldad, a las cosas malas del mundo, no. Los ojos espirituales no están limitados a eso. Los ojos espirituales ven como el Señor quiere que veamos. Si tú tomas una decisión, ¿estarás viendo con los ojos de Dios? Pregúntalo. Si tú tomas una decisión, ¿estarás viendo con los ojos de Dios? Buscar lo eterno, buscar lo espiritual. Mis hermanos, y claro, no estoy diciendo que dejes de trabajar, que dejes de llevar sustento a tu casa. Pero mis hermanos, ¿realmente equilibramos nuestro tiempo para invertir en nuestra morada en el cielo? Yo me lo he preguntado. ¿O nos afanamos más con los placeres, con las cosas del mundo y con el ir y venir? ¿Realmente invertimos también fuerzas para lo que el Señor tiene deparado para nosotros en el reino? Yo sí quiero invertir en eso. Claro, tengo obligaciones, no puedo deslindarme. Tengo que buscar sabiduría y discernimiento espiritual para poder invertir en el reino. Amén. Para poder invertir en Él. Si somos espirituales, mis hermanos, la carne va a menguar. Al ser espirituales es dejarte mover por el Espíritu de Dios. ¿Te das cuenta por qué estos sentidos espirituales sí llevan fe? Son movidos por la fe. Él quiere que te muevas por fe. Ponte de pie en esta tarde. El Espíritu Santo te va a llevar más profundo. Mis hermanos, no podemos, ya te lo dije, llenarnos solamente de las cosas físicas de este mundo. También tenemos que llenarnos no solo del Espíritu de Dios, sino de las cosas espirituales que nos preparen para cuando estemos con Él. Mis hermanos, yo al llevar el Instituto Bíblico me gozo de que los hermanos quieran aprender más, pero mis hermanos, ni siquiera estando en la mejor universidad teológica vamos a poder llenarnos. No, solo es a través de su Espíritu Santo. Solo es a través de Él. ¿Por qué? Porque vas a ser transformado. Porque si tú te llenas del Espíritu de Dios, vas a nacer de nuevo. Vas a ser animado, vas a ser sanado, vas a ser confrontado. Solo si tú te llenas del Espíritu de Dios. Y yo les invito, mis hermanos, que quitemos de toda ceguera espiritual y aprendamos a desarrollar estos sentidos espirituales para llegar al discernimiento de Dios en amor y fe. En amor y fe. Amén. Juan 14:26 dice, solo escúchalo. Antes de que los discípulos escucharan ese mandamiento, Jesús les había dado esta promesa. ¿Cuál era? El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él les enseñará todas las cosas y recordará todo lo que nos ha dicho. Es esencial la llenura del Espíritu Santo, mi hermano. Es esencial, es nuestra guía. Es nuestro sustento, es nuestra dirección, es nuestra sanidad. Yo lo he hablado, mis hermanos. Si yo no estuviera buscando la presencia de Dios para ser llenada, yo no sé qué sería de mi salud mental y física. Así lo digo, de las dos. Pero sé que su Espíritu Santo
el que está conmigo para animarme, para levantarme. Cuando tienes desarrollados tus sentidos espirituales, el contacto lo recibes de Dios para que puedas dar a los demás. Tu gusto es el gusto de Dios, disfrutas de las cosas que Él disfruta, te guía en el sentido espiritual de la fe hacia su precioso propósito en tu vida. Mi hermano, yo te invito en esta tarde que estemos en oración, no solo en esta tarde, sino en tu vida. Si tú estás siendo guiado más por tus sentidos físicos, tú estás siendo más guiado por el enojo, por la venganza, por el desánimo, por lo que escuchas en las noticias. Y mis hermanos, no se trata de que nos hagamos que no vemos, no, se trata de en quién confías. No se trata que no estemos conscientes de lo que pasa, se trata de en quién confías. Si tú sabes lo que está pasando, estamos perdiendo tiempo aquí para ir a ayudar, para hacer diferencia, para hacer luz, para orar. Si realmente estuviéramos conscientes, no estaríamos tan tranquilos, más bien. Y yo lo que te invito en esta tarde es que ese Espíritu de Dios sea el que guíe tu vida, no a través del miedo, no a través del enojo, no a través de la venganza, no a través del desánimo, sino que Él renueve tus fuerzas a través de su Espíritu Santo. Y ahí donde estás, vamos a hacer una oración antes de que empiece la administración. Sí, vamos a abrir ese altar, pero yo te pido antes de abrir el altar que hagamos esta oración. Padre, ponemos en tus manos nuestros sentidos físicos.